Vamos a completar un poco, a finalizar la parte histórica. Habíamos quedado con el nacimiento de la República, habíamos hablado de las instituciones, las magistraturas, y habíamos dicho que la República, si bien aparentaba ser una república democrática, la República Romana era una república aristocrática porque los patricios se habían encargado de diagramar una forma de gobierno que les asegurara a ellos el acceso a todos los cargos públicos, el acceso al Senado y el control de los 3 comicios. Esto con el tiempo va trayendo repercusiones porque en un momento dado Roma empieza a expandirse, empieza a conquistar el mundo. Luego de las guerras púnicas, Roma se convierte en la dueña del Mediterráneo y la sociedad va cambiando porque cambia la economía, aparece una gran cantidad de esclavos, una gran cantidad de tierras públicas. Eso va trayendo un empobrecimiento muy grande de los plebeyos y ciertos sectores se van enriqueciendo. Esto culmina con unas guerras civiles, son 3 las guerras civiles, que es al final de la República. Uno de los líderes de esas guerras civiles del bando popular era Julio César. Y las instituciones, esas magistraturas que habíamos hablado, se van desvirtuando y llega un momento que a Julio César, que es tan popular, tan querido por el pueblo, lo nombran dictador vitalicio. Eso produce en algunos de sus opositores un rechazo a ese nombramiento, lo asesinan a Julio César, comienza una etapa bastante complicada y el poder queda dividido entre 2 personas, entre Octavio, que era el sobrino de Julio César, y Marco Antonio, que era el lugarteniente de Julio César. Para evitar el confrontamiento entre estos 2 personajes, deciden dividirse. Marco Antonio se va a ocupar de los dominios de la República en Oriente y Octavio se queda en la ciudad de Roma. Bueno, Marco Antonio va a Egipto, se vuelve a enamorar, se enamora de Cleopatra, la que había sido la amante de Julio César, comete el error de regalarle Egipto a Cleopatra. Octavio le declara la guerra, es derrotado Marco Antonio, Cleopatra se suicida y Octavio, con el temor de que le pasara lo mismo que su tío, es decir, que tuviese en un momento tanto poder que podría culminar con su asesinato, comienza de manera ficticia a respetar las instituciones de la República y empieza a ocupar las magistraturas, esa famosa carrera de los honores o cursus honorum que tenía la República en sus comienzos. Entonces, la diferencia es que él, a medida que va ascendiendo de cargo en cargo, sigue ocupando el cargo anterior. Acuérdense que los cargos o las magistraturas eran colegiadas. Hasta que llega un momento en que él tiene tanto poder, ocupó tantos cargos y mantiene el poder de todos esos cargos, que en el año menos 27 el Senado lo nombra Augusto. Y ahí se toma ese año como la fecha del nacimiento del Imperio Romano. Es decir, Octavio, sobrino de Julio César, que se queda con el poder a la última parte de la República, en un cierto momento es nombrado Augusto, que es un nombre reservado a los dioses, y se toma ese año como el nacimiento del imperio. Del imperio podemos decir 2 o 3 cosas. Los primeros emperadores, la familia de Octavio, fueron un desastre. Claudio, Tiberio, Calígula, Nerón, fueron un desastre, llevaron a Roma a la destrucción total. Y para recuperar un poco Roma se designa o se establece que cada emperador iba a designar en vida a su sucesor para evitar esas guerras civiles que había, la muerte de cada emperador. Y es así que en el siglo II se llaman los emperadores provinciales, fueron la mejor época del Imperio Romano, porque los emperadores pudieron designar a su sucesor en vida, entonces cuando éste se moría, ya estaba designado quién era el sucesor. Son los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y por último Marco Aurelio, que tiene a su hijo Cómodo, que en vez de nombrar a una persona capaz, lo nombra a su hijo Cómodo, que si ustedes han visto la película El Gladiador, es la historia de la película El Gladiador. Cómodo fue
un desastre, y termina nuevamente en una guerra civil y comienza otra etapa del Imperio Romano con otros emperadores. Podemos nombrar a Teodosio, que fue el emperador que dividió al Imperio Romano en dos, y sobre todo a Constantino, que fue el que en el año 300 declaró a la religión cristiana como la religión oficial, y también Constantino fue el que crea la ciudad de Constantinopla, la que hoy es Estambul, que fue la capital durante muchos años del Imperio Romano de Oriente. Este imperio, que en un momento se dividió en dos partes, entre Oriente y Occidente, acuérdense que el Imperio de Occidente termina en el 476, mientras que el Imperio de Oriente, con su capital Constantinopla, que después se llama Imperio Bizantino, dura hasta 1453. Cuando ustedes escuchen o lean sobre el Imperio Bizantino es lo mismo que el Imperio Romano de Oriente. Lo que pasa es que se empezó a llamar Imperio Bizantino cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y entonces no tenía sentido llamarlo Imperio Romano de Oriente, sino que se le llamó Imperio Bizantino porque Constantinopla anteriormente era una colonia griega llamada Bizancio. En el Imperio Romano, en el Imperio Bizantino, podemos mencionar a un solo emperador muy importante que fue Justiniano, que vivió más o menos en el año 525, y como emperador, si bien fue bueno, podríamos decir bastante bueno, Justiniano pasó a la historia del derecho romano porque hizo el Corpus Juris, es decir, hizo un cuerpo jurídico con la recopilación de todo el derecho romano existente, ya sea los edictos del pretor, las constituciones imperiales, los jurisconsultos, o sea, todo lo que era el derecho romano durante muchos siglos, él los recopiló en un código. En su momento ese código no tuvo mucha vigencia o mucha utilidad, pues fue un código recopilado en latín y ya en el Imperio Bizantino se hablaba en griego, pero sirvió muchísimo cuando 1000 años después comienza el Renacimiento, comienza un nuevo mundo, y ese nuevo mundo necesitaba un derecho que fuera aplicable a todo el mundo. Y ahí es cuando resucitan ese corpus juris que había hecho Justiniano y se aplica nuevamente en el mundo. Entonces, para combinar la parte histórica, 3 momentos: monarquía, república, imperio. De la monarquía a la república, a la revolución; de la república al imperio es cuando lo nombran a Octavio Augusto y comienza. En la república hay instituciones que reemplazan a las instituciones de la monarquía, que después se van desdibujando, comienzan las guerras civiles y termina con Octavio transformándose en emperador. De los emperadores, el primero fue Augusto, que fue muy buen emperador, muy buen emperador. Después recuerden los emperadores del siglo II, que fueron los emperadores donde podían designar a su sucesor, y fue una época pacífica hasta que termina cuando Marco Aurelio designa a Cómodo, dejando de lado esa tradición que tenían antes. Y recorremos sobre todo a Constantino, que es el que funda Constantinopla y el que reconoce al cristianismo en el año 300 como la religión oficial, y a Justiniano, que era un emperador del Imperio Bizantino, ex Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, que pasó a la historia como el emperador que recopiló todo el derecho romano, creó el Corpus Juris, que después sirvió, cuando viene la modernidad, cuando viene el Renacimiento, para aplicar el derecho romano nuevamente en el mundo ya interconectado. Todo el mundo continental, excepto los anglosajones, todos los demás países que tenemos el derecho romano, lo tenemos gracias a que Justiniano, en el año 525, recopiló todo ese derecho romano que durante la Edad Media había sido, dejado de lado por ser un derecho pagano, el cristianismo no aceptaba ese derecho, y cuando viene la modernidad, el Renacimiento, vuelven a surgir ese derecho, y en las universidades que comienzan, por ejemplo la de Bolonia, comienzan a estudiar el viejo derecho romano en base a la obra de Justiniano. Eso es el fin de las 3 etapas históricas del derecho romano.